Buenas noches a todos y a todas. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Ahora? Bien. Buenas noches a todos y a todas y le agradezco que estén esta noche aquí. A mí me correspondió presentar a los compañeros. Aquí a mi derecha tenemos a Ramón Trujillo, que es el coordinador de Izquierda Unida Canaria, que esta noche se va a dirigir porque hemos cerrado, hoy hemos estado en un proceso de la Asamblea Programática de Canarias y bueno, dentro de esto hemos venido con el compañero Cayo pues a Gran Canarias, ¿no? A mi izquierda está Cayo Lara, el compañero de Izquierda Unida, coordinador federal de Izquierda Unida, y bueno, ya ellos empezarán y se dirigirán, ¿vale? Muy buenas noches. Yo quisiera empezar por plantear un poco cómo vemos desde Izquierda Unida Canaria la situación del archipiélago antes de que Cayo Lara pues extienda el análisis y las propuestas de Izquierda Unida a todo el Estado e incluso más allá del Estado. Y yo creo que el planteamiento de partida es el de constatar que en Canarias vivimos claramente por debajo de nuestras posibilidades. Y creo que hay un dato que es tremendamente elocuente y es el siguiente. En la Unión Europea hay más de 270 regiones, que es como decir más de 270 comunidades autónomas, para entendernos. 270 regiones que forman parte de los 28 países. De esas 270 regiones hay 150 que son más pobres que Canarias, que la gente tiene una renta por habitante inferior a la que tenemos en Canarias. 150 regiones que son más pobres, pero solo hay 2 o 3 que tienen más desempleo que Canarias. Yo creo que este dato nos da la medida de que aquí está pasando algo muy raro, que aquí hay un nivel de desempleo que es extraño para nuestro nivel de vida. Y ese nivel de desempleo, esta especie de antimilagro ultraperiférico, está ahora en el 33%, tenemos un 33% de desempleo, pero en relación al empleo, lo que hay que decir es que también es verdad que cobramos menos que en el resto del Estado, los salarios son más bajos y trabajamos más horas a la semana. Hay un dato reciente preocupante. En Canarias hay un 11% de personas trabajando que cobran 423 euros al mes, 423 euros brutos al mes. Y recientemente decía recientemente el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, decía, si esto sigue así, habrá un 15% de población que no va a trabajar, con un 60 y pico % de paro juvenil. Habrá un 15% de población que no va a trabajar. Y veamos consecuencias clarísimas y evidentes. La gente que va a vivir largos periodos de desempleo, salarios miserables, etcétera, ¿qué va a cotizar para la pensión? ¿Qué pensiones van a tener? Si ahora mismo 7 de cada 10 canarios y canarias dicen que no pueden ahorrar para la vejez, ¿qué pensión va a tener las generaciones? ¿Qué pensiones van a tener las generaciones que vienen luego? Que además las están reduciendo y retrasando la edad de jubilación. Evidentemente nos están dando un billete de ida al tercer mundo sin vuelta. Están fabricando un país de pobres, porque además esto se complementa con el hecho de que la educación se deteriora, la educación pública, ¿no? Tenemos la mayor ratio de alumnos por docente de todo el Estado, la sanidad con sus listas de espera, la dependencia, etcétera. Y ante esto hay un dato que yo creo que nos ayuda a entender lo que está pasando y la explicación de esto, y es que el Fondo Monetario dice que en 2018, año más, año menos, pero en algún momento volveremos a ser igual de ricos que antes de la crisis. Volveremos a tener la misma renta por habitante que antes de la crisis. Y la pregunta entonces es, ¿y si volveremos a ser igual de ricos? ¿Por qué siendo igual de ricos vamos a tener menos derechos laborales, más desempleo, peores pensiones, jubilarnos más tarde, peor educación pública, peor sanidad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué si vamos a ser igual de ricos nos va a pasar esto? ¿Y por qué se nos da esto como algo dado frente a lo que no podemos hacer nada? Pues la respuesta yo también creo que está bien clara, ¿no? Se llama desigualdad. Hace unos días se ha publicado un dato sobre el impuesto de patrimonio en Canarias que dice que el 0,27% de la población canaria tiene un patrimonio que equivale al 42% de nuestro Producto Bruto. Y la desigualdad hemos aprendido a vivir con ella. En los primeros 5 años de crisis, en Canarias se ha desahuciado a 9.000 familias. 9.000 personas han sido expulsadas, 9.000 familias han sido expulsadas de sus hogares por no poder pagar, ¿no? Y
hay un dato que yo creo que es realmente espeluznante también, y es saber que por cada hogar desahuciado, por cada familia desahuciada, hay 14 casas vacías. En Canarias hay una cantidad de casas vacías que es como la ciudad de Telde entera, más la ciudad de Santa Cruz de Tenerife entera, vacía, sin una sola persona, con todas las calles, todos los parques, todo vacío. Ese es el patrimonio que tenemos en casas vacías, 138.000 viviendas. Y el otro dato, claro, mientras toda esta gente se quedaba sin casa, las personas que tienen cada una 50 pisos locales, etcétera, en Canarias, crecieron un 18%. Es decir, a unos les estaba yendo más mal que nunca y a otros más bien que nunca, ¿no? ¿Y qué plantea frente a esto Paulino Rivero, el gobierno de Rivero? ¿Cuáles son las alternativas que nos plantean ante esto? Pues Rivero nos dice, en el año 2020 queremos llegar al 1.000.000 de puestos de trabajo, ¿no? Estamos en 700 y pico mil, queremos llegar al 1.000.000 de puestos de trabajo. Y cuando uno se va a la hemeroteca, se encuentra con algo muy curioso. En 2008, el gobierno de Canarias dijo que seguramente en 2013, acaba de pasar, ¿verdad? Seguramente en 2013 tendríamos pleno empleo, casi tenemos pleno desempleo, ¿eh? Pero ya nos dijeron en 2008 que iba a haber pleno empleo, en 2013 y estamos con un 33% de desempleo. Y ahora nos dicen que en 2020 vamos a llegar al 1.000.000 de empleados. El cuento de siempre, ¿no? Y la pregunta, la constatación, ¿no?, frente a esto, ¿qué nos están proponiendo como estrategia de futuro? La reforma que quieren hacer del régimen económico y fiscal, ¿qué están diciendo? Intentando que impuestos no pagados se puedan invertir en otros países, invertir dinero fuera. Están planteando que impuestos no pagados se le presten a la administración, los que más tienen que no pagan ciertos impuestos, se les hace un descuento, lo prestan a la administración y luego se les devuelve con el dinero de los que sí pagamos impuestos. Están planteando que las cotizaciones sociales, con las que se paga la sanidad, con las que se pagan pensiones, puedan no pagarse. Y las cotizaciones no son impuestos, son salario indirecto que recibimos. Están planteando más de lo mismo en un momento como este. Más de apoyemos a nuestros ricos, que la gente lo está pasando mal, pero se acostumbra. Podría ser un poquito el eslogan de ellos, ¿no? Y han hecho una estrategia que se llama Canarias 2020, que no tiene desperdicio como obra de literatura ficción. ¿Y qué es lo que han dicho? Dicen, en 2020 Canarias va a ser la sociedad del conocimiento. Pero te dicen que el gasto en investigación va a ser 3 veces inferior al de Europa. Y sabemos que partimos de una posición desventajosa. De hecho, sabemos que este año el Centro de Estudio de Enfermedades Tropicales tiene que ser subvencionado por el gobierno de Senegal, porque los recortes del gobierno nuestro harían que se cerraran algunos de sus programas. Y luego nos han dicho que vamos a ser autosuficientes en alimentación. Hoy nada más que producimos el 8% de los alimentos. Nos dicen que vamos a ser un modelo de energías renovables. Tenemos 3 veces menos renovables que el resto del Estado. Y entre otras cosas por la corrupción, porque ahí sí somos competitivos. En corrupción somos para libro Guinness, porque hay un estudio que hicieron 3 profesores de La Laguna que dicen que en Canarias tenemos, entre 2000 y 2010, casos de corrupción en un 39% de los municipios. 39%. La media en España es en el 8% de los municipios. Somos competitivos realmente en corrupción. Y el ser competitivos en corrupción yo creo que es también lo que preocupa también al gobierno. Por eso tenemos una ley electoral que hace tantas trampas, porque tienen miedo realmente de que entremos en el Parlamento, de que entremos en instituciones de las que nos echan haciendo trampas, de que entremos fuerzas como Izquierda Unida, y ahora que las encuestas nos dan posibilidades, precisamente porque saben que la lucha contra los privilegios en ese caso va a cobrar mucha más fuerza, ¿no? Y yo cuando digo lo de la corrupción, y voy a ir concluyendo ya, cuando digo lo de la corrupción, que somos campeones en corrupción, añado que la corrupción aquí es parte del modelo económico. Piensen ustedes, por ejemplo, estamos en Las Palmas, ¿no? Emalsa. Nos dijeron que había que privatizar la empresa pública del agua porque era más eficiente, ¿verdad? Y cuando uno echa una ojeada por encima, dice, bueno, le hemos pagado un año, o se le ha pagado un año a 2 directivos 750.000 euros, se ha cobrado a los vecinos y a las vecinas de Las Palmas de Gran Canaria 4 millones de euros por agua no depurada, que supuestamente la habían depurado. Hemos puesto una denuncia desde Izquierda Unida por un tema relacionado con esa cuestión. Se ha desmontado una desaladora que costó 75 millones de euros, se ha desguazado y no se usó nunca. Eso se ha hecho. Y en Santa Cruz de Tenerife pasa lo mismo. ¿Y qué empresa está detrás? SACIR. ¿Y SACIR qué está? Pues en los papeles de Bárcenas, financiando al Partido Popular. Siempre aparecen los mismos en la historia. Y nos ha dicho el Tribunal de Cuentas que la limpieza de las ciudades, la recogida de basuras, cuando lo hace una empresa privada en España, está costando un 70% más que cuando lo hace una empresa pública.
Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que privatizar eso? En la empresa del agua hemos visto que hay menos empleo cuando es privada que cuando era pública, y el empleo que queda es de peor calidad. Y en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, se acaba de suspender una empresa privada que recaudaba dinero, que recaudaba los impuestos prematuramente, y ahora lo va a hacer la administración directamente, y se ahorran 2 millones de euros al año. Frente a todo este panorama y otras muchas cosas que se podrían contar, ¿qué proponemos desde Izquierda Unida? Pues proponemos, evidentemente, la defensa de lo público, revertir muchas de estas privatizaciones, proponemos apostar por la sanidad, por la educación, por la dependencia, y como eso cuesta dinero, pues también hay que proponer con una cierta coherencia que asumir cuestiones pues como las que plantean los técnicos de Hacienda, que en Canarias, si la economía sumergida y el fraude fiscal se ponen en la media europea, no estamos hablando de ninguna utopía, sino si estamos igual que el resto de Europa, pues recaudamos algo más de 2.000 millones de euros. Y eso es como 3 veces el presupuesto de todo el Cabildo de Tenerife. Hay dinero, hay riqueza. Pues hay una batería de propuestas por nuestra parte para recaudar dinero y financiar el bienestar de la gente. Estábamos diciendo, la reserva de inversiones, que es un descuento fiscal para los ricos, si ese dinero logramos que, en lugar de tener ese descuento fiscal, ese dinero venga a Canarias y se le dé al Gobierno de Canarias, con eso se pueden financiar 15.000 puestos de trabajo en servicios sociales, perfectamente. Hay opciones. Y planteamos también que tiene que haber una política de desarrollo sostenible con la energía de titularidad pública, para que dé dinero a las arcas públicas, con el transporte, y evidentemente eso implica también renunciar a las prospecciones petrolíferas, dejar de jugar a la ruleta rusa con Canarias. Y en ese tema, pues nosotros precisamente hemos denunciado ante los tribunales la licencia que se ha dado, hemos llevado iniciativas a Europa, al Parlamento, que Ayolar ha llevado alguna proposición no de ley al Senado. Dentro de nuestros medios, pues estamos fajados contra ese tema. Y termino ahora ya así de verdad. Yo creo que soñar es gratis, los programas son gratis, uno puede decir el programa que le dé la gana, pero yo creo que lo más importante que tenemos que decirles hoy seguramente aquí es un poco lo siguiente, que el que estas cosas se puedan cumplir va a depender de que la gente que no nos resignamos, seguramente la gente que está en esta sala somos personas que no nos resignamos a este viaje al tercer mundo que nos han organizado. Si la gente que no nos resignamos nos implicamos y construimos organización política, porque no va a bastar con votar. El asalto a nuestros derechos es demasiado grande y yo tengo muy claro que nuestros hijos y nuestras hijas no se merecen que les leguemos una vida, unas condiciones de vida mucho peores que las que hemos tenido nosotros, que los que están fabricando. Y de eso básicamente se trata, de compartir con ustedes la lucha política por cambiar las cosas a mejor, que se puede hacer solo si participa mucha gente. Y yo termino con esta apelación a la conciencia de ustedes para que se impliquen, para que nos apoyen, para que nos conduzcan y participen en lo que hagamos, porque lo necesitamos por nuestro futuro, por un futuro con futuro. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una cosa que no he hecho en ningún acto, no he empezado nunca un acto como voy a empezarlo hoy, ¿no? Mi profesión es campesino, yo soy del campo. He trabajado 24 años en el campo. Tengo un sueldo digno, de diputado, muy digno. Le paso, como el resto de mis compañeros y compañeras, 1/3 del sueldo a la organización para hacer política, para que haya otros compañeros y compañeras que puedan hacer política. Y tengo 2 hijos con carreras universitarias en el paro. Por tanto, me considero que estoy en una situación bastante similar a la de mucha gente en este país en lo que tiene que ver especialmente con mis hijos. Ojalá y la gente pudiera tener un salario y un trabajo como el que tenemos en este momento algunos. Yo soy de una generación que nos esforzamos, yo no fui a la universidad, y soy de una generación que la gente que yo conozco nos esforzamos porque nuestros hijos pudieran ir a la universidad y pudieran tener conocimientos suficientes para después aportarlos a este país. Y nos esforzamos, otros se esforzarían en otras cosas. Y lo que no podíamos pensar en ningún momento determinado es que después de todo eso, todo ese conocimiento que han acumulado tantos jóvenes en nuestro país, al final o tienen que ir a prestar su fuerza de conocimientos y trabajo a otro país, o tienen que estar en esa inmensa fábrica que es la del desempleo en España. Por tanto, soy de los que me rebelo ante esta situación, de los que no me resigno ante lo que está pasando,
y voy a seguir intentando aportar mi grano de arena, mi modesto grano de arena, a la organización de la izquierda alternativa en nuestro país para intentar cambiar el curso de los acontecimientos. Yo sé que estamos en un tiempo nuevo. Hace 5 años, si convocamos un acto como este hoy aquí, hubiéramos estado 10 o 12 o 14 personas. Éramos más felices, había más empleo, era precario, era el de la burbuja, había muchos ladrones y muchos sinvergüenzas y muchos que robaban. Era cuando más corrupción había en España, pero la gente mirábamos para otro lado. Si a mí me va medio bien o tal, pues si roban, que roben. Y la corrupción hay que abordarla independientemente de cómo nos vaya la vida. A la vida pública no pueden ir los corruptos. Es un principio ético de una sociedad. Y nos vaya bien la vida, nos vaya mal o nos vaya regular, ese principio ético lo tenemos que exigir a los representantes públicos siempre. Pero las cosas han pasado como no nos hubiera gustado que pasaran. Y hoy hemos llegado hasta aquí, ¿no? Yo creo, y voy a intentar hacer un poco análisis de la situación, aunque la conocemos, y dar unas pistas de alternativas al final de la intervención, ¿no? Cuando nos pregunta el CIS a los ciudadanos y ciudadanas de este país, lo que han dicho en la última encuesta, lo que hemos dicho en la última encuesta, es que lo primero, tenemos 4 grandes preocupaciones. La primera es la del paro, la segunda de la corrupción, la tercera de la situación económica y la cuarta nos preocupan los políticos. Esas son las preocupaciones que tienen hoy los ciudadanos. Y mientras estas preocupaciones están en la cabeza de la gente, el Partido Popular ha venido con un nuevo relato. El nuevo relato que nos ha presentado en su estrategia es que lo peor ya ha pasado, que el Gobierno ha acertado en su estrategia del plan de reformas del Partido Popular, que se incrementan las exportaciones, aunque este último mes de noviembre han decrecido, que ha bajado la prima de riesgo, que la bolsa no va mal, y por tanto que hay elementos que apuntan a que lo peor ya ha pasado, que es este Gobierno el que nos ha traído hasta aquí, a salvar la situación de la herencia que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que sí es cierto que dejó una mala herencia, y que este Gobierno es el que nos tiene que conducir al país a buen puerto. Y nosotros hacemos la primera afirmación: nunca conocimos que ningún pirómano fuera el que venía a apagar el incendio. Los pirómanos siempre vinieron a encender, y los que apagaban los fuegos eran los bomberos, no los pirómanos. Igual que ejercieron de pirómanos los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero en política económica, que nos ha dejado un desastre importante en este país con la burbuja inmobiliaria, han seguido haciendo de pirómanos los gobiernos del Partido Popular, que en su programa decían que venían a arreglar los problemas de España. Dicho esto, nos han dado una de las últimas mentiras que nos han contado ha sido el dato con la EPA. Nos han intentado colocar a través de los medios de comunicación en la cabeza de que el paro ya está bajando en España. Y el último dato de la EPA es mirar si vamos bien, que el paro ya ha empezado a decrecer. Y los datos reales es lo que ocultan. El dato real es que hay 200.000 empleos que se han destruido más según la encuesta de la EPA última. Pero hay 280.000 jóvenes y algunos menos jóvenes que han marchado de España. Es decir, se ha reducido la población activa. Por tanto, no es verdad que han creado 65.000 empleos, que hay 65.000 menos parados. No es cierto. Lo que hay es menos población activa, menos gente que se marcha parada, y además, si todos los que están parados se marcharan del país, el paro era 0. Entonces, que no nos tomen el pelo. Nos engañan, y a veces hay gente que se lo cree, porque muchos viven exactamente del engaño. Lo que realmente está pasando es que está habiendo una sustitución. Todavía más, si recordáis, pasáis la cabeza al último lo de Coca-Cola, un expediente de regulación de empleo que van a echar a unos cuantos centenares de trabajadores en una empresa que ha tenido unos beneficios de 9.000 millones de euros en el último ejercicio. Despedir a trabajadores con beneficio. ¿Cuándo estuvo eso en nuestra cultura? Los que somos mayores y recordamos la cultura de las empresas, ¿qué era? La empresa plegaba y despedía cuando la empresa se venía abajo. Pero ¿cuándo hemos conocido nosotros que empresas con beneficios despiden a trabajadores y a trabajadoras? ¿Está eso en una cultura normal, de un país medio normal? No lo hemos conocido nunca, lo estamos conociendo ahora. Y lo que se está produciendo es que está habiendo un cambio de trabajadores con contratos fijos y salarios más o menos dignos por trabajadores más jóvenes, precarios, con trabajos en muchos casos basura y a tiempo parcial. Y eso en el sector del turismo lo tenéis así, a manos llenas. Y eso lo sabe la gente y lo sabemos todos los ciudadanos. Está apareciendo... Lolo,
se está viniendo abajo. Y está apareciendo una nueva figura que tampoco creíamos que se iba a producir, porque la gente cuando teníamos trabajo, pues teníamos trabajo, no éramos pobres, no nos considerábamos pobres con un trabajo, y ahora aparece una nueva figura, y es la figura de los trabajadores pobres con contrato. Tengo un contrato, sí, pero soy pobre, porque lo que gano, en muchos casos, no me permite de llegar ni siquiera a pagar el alquiler, y especialmente en las grandes ciudades donde los alquileres son una locura. Dicho esto, yo creo que lo que queremos señalar es lo que oculta el gobierno del Partido Popular. Y oculta que no se está reduciendo el déficit, es decir, que el Estado sigue gastando más que lo que está ingresando. Pero no porque esté gastando más desde el sector público, sino porque se está ingresando menos que se ha ingresado nunca en los últimos años de nuestra democracia. Y explicaré eso ahora después, porque es importante conocer ese concepto. Lo segundo es que la deuda se sigue disparando. La deuda que tenemos que pagar todos y todas y que la estamos pagando, aunque no veamos que la pagamos directamente. Se paga con los recortes. Que está disminuyendo el ahorro de las familias y el consumo. La gente consume menos porque tenemos menos poder adquisitivo. Y ahorramos menos porque tenemos menos poder adquisitivo. Y además la gente se recorta, por si todavía vienen tiempos aún peores. Y que se están recortando las pensiones. Está habiendo una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones para esos 9 millones de pensionistas. Este año las vamos a ver con la subida del 0,25%, con el diferencial que tengamos de la inflación prevista que tiene el Gobierno para el ejercicio del 2014. Están ocultando que en España, desde que entraron en el Gobierno, hay 1 millón de parados más. Y eso no lo cuentan. Están ocultando que se están reduciendo los salarios, de acuerdo con la reforma laboral que se hizo. Y explicaré algo de la reforma laboral después. Están escondiendo que continúan los desahucios. Y digo continúan, para que no se nos olvide a algunos la memoria, con el gobierno de Rodríguez Zapatero se desahuciaron a 200.000 personas de sus casas. Y el gobierno del Partido Popular lo que ha hecho es continuar desahuciando a gente de sus casas. Ambos al servicio de la banca. Quiero recordar una cosa que seguramente la gente que estéis implicados en la plataforma de afectados por la hipoteca lo conocéis. Algunos que presentan ahora a Carmen Chacón como que es la que viene a salvar el país, fue la que agilizó medios en los juzgados para que los jueces echaran antes a la gente que tenían expedientes de desahucio en sus viviendas. Eso está ahí, forma parte de la historia de la hemeroteca. Que ocultan que hay más desigualdad social. Aquí en Canarias tenéis una desigualdad social profunda. Hay un dato que a mí me ha puesto la carne gallina cuando le leía ayer de los datos que me mandaba Ramón. Y el dato es que el 0,27 de las declaraciones del impuesto de patrimonio, de las fortunas que tenemos, el 0,27 de los declarantes tenían el 42% del Producto Interior Bruto de Canarias. Eso es terrorífico. Pero en el caso de España, en el conjunto del Estado español, es que 20 familias tienen el Producto Interior Bruto que tiene el 20% de familias más pobres del país, es decir, que 9,5 millones de habitantes. Y eso se llama desigualdad social. Y eso es lo que está creciendo, y España es el país que más está creciendo en la desigualdad social. Ocultan que hay más pobreza, ocultan que estamos pagando unos intereses que nos asfixian. ¿Sabéis cuánto pagamos por la deuda cada día de intereses? 100 millones de euros. Y con 100 millones de euros, y aquí os faltan hospitales, diríamos, de media residencia o de residencia intermedia, con 100 millones de euros se puede construir un hospital. Por tanto, cada día que sale el sol, estamos pagando de intereses a los inversores, a los que nos compraron deuda soberana al país pública, intereses por 100 millones de euros, que es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Para que nos hagamos una idea de la envergadura, y hablaré también después de los intereses. Ocultan que ha habido un informe de Cáritas que es demoledor y que dice que viene una nueva oleada de pobreza y de desintegración social en España. Y lo argumentan diciendo que la oleada viene por aquella gente que va perdiendo el desempleo y son parados de larga duración, cuando se acaba la última ayuda, la del subsidio final. Esa gente entra ya en la desintegración social y por tanto es la nueva oleada de pobreza que viene en el país. Nos están ocultando que tenemos más paro juvenil que en Grecia. ¿Quién nos iba a decir a la España, la quinta potencia económica que se ha presumido de este país, que además íbamos a tener más paro juvenil que Grecia? Hemos superado todos los libros Guinness en este sentido. Y además nos ocultan que en España, lo dije antes, es el país donde más crece la desigualdad. El PP ha vendido su plan de reformas
¿Qué es una reforma? Hasta las palabras las siguen adulterando. ¿Qué es una reforma? Pues hombre, cuando uno tiene una casa y hace una reforma, la haces para mejorar la casa, ¿no? Si tienes un coche y le haces una reforma, pues haces para reformarlo y para que esté un poco mejor el coche, ¿no? Eso entendemos que es la reforma, ¿no? Por no meterme en otros embolados. Pero las reformas que nos ha presentado el Partido Popular son justamente lo contrario. Y están dirigidas a una clase social determinada. Y las repasamos. Lo tenemos en la cabeza, porque lo hemos vivido y lo estamos sufriendo. ¿Qué fue la reforma laboral? ¿Para quién hizo el gobierno del PP la reforma laboral? ¿Para los trabajadores o para los empresarios? ¿No la hizo para que los empresarios despidieran a los trabajadores más baratos? ¿No la hizo para que en lugar de pagar 45 días de despido un trabajador, lo despidiera con 20 días para echar a los trabajadores que le estorbaban en las empresas? ¿Para contratar a su vez a trabajadores jóvenes con salarios más bajos? ¿Cuántos han ahorrado los empresarios de este país por despedir a la gente con esta reforma laboral? ¿Sabéis los miles de millones de euros? La segunda consideración fue para aprovechar la reforma laboral para bajar los salarios del país. ¿Eso a quién beneficia? Beneficia a los empresarios. Ni siquiera a todos los empresarios, porque hay un concepto de un empresario que quiere que los salarios en su empresa bajen, pero quiere que los trabajadores de las empresas de al lado tengan los salarios altos para que puedan comprar los productos que él produce en su empresa. Claro, esto no es posible. Es que empobrecer los salarios es empobrecer un país, porque empobrecemos la capacidad adquisitiva y, por tanto, si no tenemos para comprar, no se vende, y si no se vende, no se produce, y si no se produce, estamos en ese círculo vicioso que es en el que estamos ahora. Por tanto, se hizo una reforma laboral al servicio de los ricos, de los empresarios especialmente. La segunda reforma, que fue la reforma financiera. ¿Para quién se hizo la reforma financiera? No se hizo para la banca, no se hizo para salvar a la banca. ¿Por qué no decidieron salvar a las personas? Y yo sé que ya es un tópico, pero ¿por qué tenemos que salvar a la banca de un agujero que montaron aquellos que no consultaron con el modelo de desarrollo que estaban haciendo en este país? Nos preguntaron que tenían que endeudar al país, haciendo miles de viviendas que no necesitaba este país y a precios abusivos, que metieron a la gente con hipotecas abusivas y que la gente todavía no va a poder pagar, mucha gente, porque están metidos en la cadena perpetua de esa hipoteca. Nos preguntaron si había que hacer autopistas de peaje, y era una demanda popular que había que hacer autopistas de peaje que después no utilizan los coches. Nos preguntaron si había que hacer tantos aviones, que todo el mundo quería tener un avión en su pueblo, que después no hay aviones, y algunos lo utilizan para hacer alguna película de cine y otros para ponerse algún monumento. Bien, pues todo eso no nos preguntaron, y todo eso ha endeudado al país, y todo eso es lo que nos están haciendo pagar. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros el agujero de aquellas decisiones? La reforma fiscal, la amnistía fiscal. ¿Para quién hizo el gobierno la amnistía fiscal? La hizo para los ricos, para los grandes defraudadores, para que se trajeran 40.000 millones que habían defraudado este país y pagaran el módico impuesto del 3%. Cualquier trabajador que tengáis un salario, sabéis que estáis pagando el 15, el 20, el 25, el 30, depende del salario que tengáis. ¿Por qué? ¿Para quién fue la amnistía fiscal? Para los amigos poderosos, para los grandes defraudadores de este país. Tercera reforma, la reforma de las pensiones. ¿Para quién ha sido la reforma de las pensiones? La que hizo Zapatero, pero la que ha hecho Rajoy con más dureza. La reforma de pensiones ha sido para la banca. ¿Por qué? Porque este país tiene hoy una imposición, esas imposiciones que se hacen suaves, por parte de la Troika, de que antes del 31 de diciembre que ha pasado tenía que tener aprobada la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones supone, según estudios del propio gobierno, que habrá un recorte a los pensionistas actuales y a los pensionistas futuros de 33.000 millones de euros hasta el año 2022. ¿Por qué? Porque hay que pagar a los acreedores la deuda pública que tenemos y, por tanto, tienen que recortarnos de alguna parte para que se pueda seguir pagando la deuda pública y los intereses por la deuda a los acreedores, que son los que están mandando en la Troika y los que están mandando en este país. ¿Pero por qué digo que está hecho al servicio de la banca? Porque, hombre, lo que nos están metiendo en la cabeza ahora es una obviedad. ¿Qué nos están metiendo? Que vamos a tener una pensión de miseria. Y vamos a tener una pensión que no nos va a permitir ni hacernos viejos o viejas. Que vamos a llegar en la agonía a los últimos días de nuestra vida. Y, por tanto, el que pueda, lo que están lanzando el mensaje y la campaña publicitaria es tremenda, contrate usted un fondo privado de pensiones con un banco, que nosotros le salvamos su jubilación. Y ese es el gran objetivo para el cual se ha hecho la reforma de pensiones, para incrementar la cuota que tienen hoy las aseguradoras y los bancos
en los fondos privados de pensiones, para que nos acerquemos al modelo americano, que tiene el 70% del Producto Interior Bruto en fondos privados de pensiones, el equivalente, y en España solo tenemos un 7%. Por tanto, es una reforma que está hecha también para el poder financiero de la banca. La reforma eléctrica, ¿para quién se ha hecho? ¿Para los consumidores o para el oligopolio que tenemos de las centrales eléctricas? Con ese brillante ministro que tenéis aquí, Soria, y que sufrimos todos. ¿Para quién se ha hecho? Porque ¿para quién se ha hecho la reforma educativa? No se ha hecho para la Iglesia, no se ha hecho para los intereses de la jerarquía más obsoleta y más integrista de la Iglesia española, no se ha hecho para seguir adoctrinando, no se ha hecho para introducir de nuevo el clasismo en la educación española, no se ha hecho para que los hijos de los trabajadores tengan más dificultades para poder ir a la universidad. No se ha hecho para eso, por tanto se está haciendo también al servicio del interés de los ricos y en este caso de los grupos de presión como es el de la Iglesia Católica. ¿Para quién se ha hecho la reforma administrativa local de los ayuntamientos? No es para privatizar servicios que hoy prestan los ayuntamientos, aunque sean pequeños, y que los quieren llevar a las diputaciones para finalmente después privatizarlos y que las empresas ganen dinero. Es decir, estas son las reformas, unas cuantas del Partido Popular. Por tanto, no son reformas, son contrarreformas. Y están hechas y pensadas para el capital, para el poder financiero, para los de siempre, para los que siempre han gobernado los destinos de este país, aunque no se hayan presentado a las elecciones a través de los siervos que han tenido los distintos gobiernos. ¿Cuál es el objetivo último de las reformas? Es sencillo, es recortar las rentas del trabajo y es incrementar los beneficios del capital. Es la historia de siempre, la vieja historia. Y el gobierno ha puesto sus 186 diputados a aprovechar esta mayoría absoluta para realmente hacer el agosto unos cuantos en este país. 3 ejemplos concretos de para quién gobierna este gobierno. CEMEX es una empresa mexicana. Tenía tanto fraude en las cuentas públicas españolas que le pusieron una sanción de 450 millones de euros. No es ninguna tontería, 450 millones de euros. Hizo un recurso ante la sanción y la inspectora de los grandes contribuyentes, que le desestimó el recurso a la multinacional mexicana CEMEX, fue cesada automáticamente cuando desestimó ese recurso. Le hemos preguntado al ministro en el Parlamento, pero como si le preguntáramos a un muro de piedra. No nos dirá nunca la verdad, pero sencillamente la han cesado porque quiso defender el interés público frente a la multinacional CEMEX. Todavía no nos ha aclarado el gobierno cuál es la razón en ese sentido. Me dicen que me acerque al micro. El segundo es el gobierno y SACIR y el Canal de Panamá. Lo habéis conocido. SACIR es una empresa multinacional española. Se quedó con una obra, una gran obra, el Canal de Panamá, en Panamá. Y se quedó por una cantidad que era tan a la baja que algunos pensamos que pudo ser una cantidad temeraria, una baja temeraria. Porque ahora le está reclamando a la Administración de Panamá el 50% más por el proyecto de obra que hizo. Y ahí está el fondo del conflicto. Porque han aparecido vicios ocultos, eso que se conoce en los proyectos de obra. ¿Y quién es SACIR? Pues sí, es una multinacional que dará empleo, etcétera, pero SACIR, no se nos olvida algunos, que es de los que aparecen en las cuentas de la Caja B del Partido Popular con los sobres famosos del PP, con los donativos del Partido Popular. Y cuando se hizo esta obra, el gobierno de España la avaló a través de una compañía de seguros que tenemos en el país, pero está avalada por el Estado en 150 millones de euros. Y quiere decir que si esto petara y SACIR quebrara y no pudiera pagar esa cantidad, teníamos que responder el conjunto de ciudadanos porque está avalada por el Estado. Ahora, cuando ha aparecido el problema, esto lo hizo con Zapatero. Es que SACIR y algunos en este país ponen los huevos en todas las cestas. Las del PP, las del PSOE no tienen inconveniente en ese asunto, ¿no? Y ahora la ministra ha salido corriendo rauda y veloz a intentar resolver el problema del Canal de Panamá. Yo estoy esperando que venga corriendo a resolver el problema de la Coca-Cola con los trabajadores que van a echar en este país. Porque yo no he visto nunca a la ministra de que vaya a los conflictos de los trabajadores. Yo he estado con los comités de empresa y con los trabajadores en tantos casos de conflicto ha habido en el país, a pelear, a echar una mano, la poquita mano que podemos echar, pero no he visto a los ministros del gobierno que vengan deprisa a intentar resolver los conflictos que tenemos laborales en el país que están despidiendo a los trabajadores. Y el tercer caso es el oligopolio de la energía. ¿Entiende alguien
Lo tendrán los expertos muy expertos, pero ¿entiende alguien? ¿Entendemos? Yo no lo entiendo. Y debería tener razones para entenderlo. Podemos entender que nos digan que 5 multinacionales de la energía han ganado 7.800 millones de euros en el año pasado y que nos digan que tenemos un déficit fiscal con las empresas de 4.000 millones de euros este año y que el conjunto del déficit son 30.000 millones de euros que tenemos que pagar todos los ciudadanos. ¿Entiende alguien eso? Yo no lo entiendo, cuesta entenderlo. ¿Esto qué quiere decir al final? Que en estas empresas eléctricas, por cierto, están los que fueron dirigentes de este país, presidentes del gobierno, Felipe González, con sueldo vitalicio del Estado, Aznar, con sueldo vitalicio del Estado y salario de la empresa, de una de las empresas de Endesa, y Felipe González de Gas Natural, que por cierto ahora ha dicho que va a dejar gas natural porque está aburrido. Se ha aburrido de cobrar 122.000 euros más que cobraba por el trabajo de esta empresa. ¿Cuántos os gustaría aburriros en una empresa de ese nivel en este momento, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Podría relataros la retahíla de ministros y ministras que han recalado fundamentalmente en las empresas del sector eléctrico. ¿Y estos qué hacen en las empresas del sector eléctrico? ¿Defender el interés del común o defender los intereses de los accionistas de esas empresas? Por cierto, empresas que ayer le quitaron al Estado, las malvendieron, nos quitaron a todos el sector energético y hoy lo manejan unas cuantas multinacionales. La privatización, espero que algún día tengamos en este país fuerza para rescatar y recuperar para lo público determinados sectores estratégicos para el país que fueron un día público y que tienen que volver a ser público, es decir, de todos nosotros y de todas nosotras. Bien, pues estos 3 ejemplos ponen de manifiesto claramente al servicio de quién está el Boletín Oficial del Estado en las manos del Gobierno del Partido Popular. Dicho eso, continúa el saqueo de los recursos públicos. Se están vendiendo las cajas, Caja Canarias. ¿Qué quedó de Caja Canarias? Una fundación, una caja histórica que servía para el desarrollo de la región, que ha quedado una fundación, ahora está en un banco, Bankia. Ahora es un banco. El 50% del ahorro de este país ya está bancarizado, porque además hay un desastre de gestión que se ha hecho y donde hay responsabilidades también de gente que debería haber cumplido un papel diferente en el trabajo en estos consejos de administración de las cajas. Muchos no se han enterado de lo que se jugó ahí, pero las están saqueando, ahora las están mal vendiendo. Novacaixa Galicia se le metió con recursos de todos nosotros 9.000 millones de euros, ha vendido por 1.000 millones. Ahí hemos perdido ya 8.000 millones de euros, pero ya se cuantifica en 61.000 millones de euros el agujero. Es que con 61.000 millones de euros se pueden crear más de 2 millones de puestos de trabajo. Echar la cuenta. Por tanto, están saqueando, vaciando el país. Pero además se ha creado la Sareb, el banco malo. Y el banco malo es el que está mal vendiendo a los fondos buitres los despojos que quedan de todo el desastre que se está creando con las viviendas en este país. Conclusiones, al final volverá a haber otro agujero y al final lo tendremos que volver a pagar el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Mientras tanto, ¿qué hace el poder del Estado? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿La Fiscalía se pone de parte de quién? ¿Se pone de parte de los jueces que quieren tirar para adelante y enfrentarse al poder y hacer justicia sencillamente cuando un tema sea justo? ¿O se pone de parte de los supuestos delincuentes? Caso Blesa, Bankia, Blesa compró un banco de Miami. Hizo un movimiento de eso que le llaman ingeniería contable para no necesitar la autorización de la Comunidad de Madrid. Y lo hemos conocido por los emails que dicen que son privados, pero no son privados, son públicos, porque están afectando al interés de los ciudadanos y ciudadanas. Son de esa empresa. Pues bien, el juez que metió en la cárcel a Blesa es el que hoy está por la Fiscalía del Gobierno, el que está con una querella por la que le van a pedir 30 años de inhabilitación. Y Blesa está en la calle pidiéndole que le pongan 43 años de inhabilitación al juez. Cuando Blesa deje de ser un supuesto delincuente, ¿cuánto le tienen que poner a Blesa de estar en la cárcel en función del daño que puede haber creado en este país? Y lo ha creado en Bankia y en la Caja de Madrid anteriormente. ¿De verdad la Fiscalía en este caso concreto está al servicio del interés general o está al servicio de unos cuantos? Porque además los jueces se asustan. Que cuando un juez como Garzón, que quiere investigar la Gürtel y quiere investigar la memoria histórica y se lo cepillan, y hay otro juez que dice que instruyó hecho un desastre, pero hombre, que haya instruido hecho un desastre no significa de que no pueda tener razones y elementos de juicio para estar trabajando ante una persona que puede ser un presunto delincuente. ¿O es que le quieren meter miedo a los jueces para que no haya ningún juez que se atreva a tirar para adelante cuando tenga un caso encima de la mesa?
Ahí está el juez Castro, con la infanta. ¿Qué pretenden con todo esto? Nos han negado 5 veces las comisiones de investigación que le hemos pedido en el Parlamento al gobierno del PP. Nosotros hemos querido investigar el pasado, todo el pasado. Y el que tenga responsabilidades, que las pague. Y si hay responsabilidades de alguien de los sindicatos, que las pague. Que no queremos esconder a nadie. Que se paguen las responsabilidades, pero que las paguen los que las tienen que pagar, los ejecutivos que tomaron decisiones. Y el Banco de España, que miró para otro lado. Y la CNMV, que miró para otro lado. Y el gobierno, que permitió que se produjera toda esa burbuja inmobiliaria que nos ha llevado al desastre. Y gobiernos autonómicos que también jugaron de otro color distinto al del gobierno central. Color, aunque ya no sabemos algunos colores cuántos se parecen, ¿no? Y a partir de ahí nos niegan las comisiones de investigación porque no quieren investigar qué ha pasado en este país. Y vosotros y vosotras creéis que una democracia que se precie puede pasar sin investigar la mayor estafa que se ha producido en la historia de nuestra democracia. Y eso puede quedar únicamente al albur de algunos casos judiciales que se están llevando, y no se hace una comisión en el Parlamento para que de verdad aflore todo lo que ha pasado de verdad en ese proceso negro que hemos tenido de la historia de la burbuja inmobiliaria. Pues estamos con eso. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno? Pues vuelve a ser el mismo objetivo, y es que los responsables del desastre no paguen por el desastre que han creado en este país. Y por eso tenemos que seguir presionando y trabajando para conseguir que florezca la justicia, en este caso concreto, como en otros muchos que tenemos. Va a haber, no solamente con estas reformas, sino va a haber más recortes. Y a mí no me gusta ser profeta de desastres, porque parece que cuando venimos los de izquierdas a hablarle a la gente somos unos profetas que no traemos nada más que desastre por delante. Yo me acuerdo hace 5, 6 o 7 años, u 8, 9 o 10, cuando decíamos que el modelo que teníamos en España iba a ser un modelo desastroso, que decían, ya están aquí estos que son antimodernos. La modernidad es lo que estamos haciendo, es hacer los aeropuertos, es esto, ¿no? Mucha vivienda, eso era lo moderno. Y veníamos las antiguallas y decíamos que esto puede ser peligroso. No nos miraba nadie, nadie nos escuchaba, nadie ponía un oído. Bien, pues yo quiero decir que vienen más recortes. Y me gustaría decir lo contrario. Y que viene probablemente un endurecimiento todavía si cabe de la reforma laboral. Y que viene recorte de derechos. Y que viene menos democracia. Si no hacemos algo por parar este tema. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el gobierno está actuando no por lo que ha pasado, sino por lo que todavía van a hacer. ¿Y cómo actúa? Modificando el Código Penal, endureciéndolo. Con una ley de reforma de la ley de derechos y libertades, la ley de seguridad, que le llaman la ley Mordaza, que conocemos popularmente. La ley de seguridad privada, para que un señor de una empresa privada... Por cierto, aquí tenéis un presidente de un club que tiene empresa privada, de la seguridad privada, y que ha sido indultado por el gobierno. Le he preguntado al gobierno que nos explique las razones profundas del indulto de este señor. El planteamiento es sencillo, son medidas para reprimir la protesta. En lugar de buscar medidas para resolver el problema de raíz y los problemas sociales de la gente, lo que hace es la vieja política de la derecha, y es endurecer las medidas represivas para que la gente no pueda salir a la calle. ¿Cuánta gente se ha acojonado y se ha echado para atrás cuando le han metido 300 euros de sanción, 600, 1000 euros de sanción por asistir pacíficamente a una plaza a hacer una manifestación que no estaba comunicada? ¿Cuánta gente? Pues no sabemos cuánta, pero bastante gente la han sancionado. Y es el objetivo que están persiguiendo en ese sentido. Y luego finalmente nos quieren colar el pago a la Iglesia por los servicios prestados. La ley del aborto. Hablaba este país ya de que la ley del aborto era un desastre en España. De verdad había manifestaciones populares. Era un clamor popular que había que volver atrás la ley 40 años. Yo creo que estaba asumido por nuestra sociedad. Incluso por la gente más conservadora, religiosa, también estaba asumido que la ley del aborto que teníamos era una ley que había asumido esta sociedad. ¿Por qué tienen que volver marcha atrás? ¿Porque le quiere hacer el PP un guiño a sus sectores más ultraconservadores, a la extrema derecha que tienen dentro del Partido Popular y a la jerarquía religiosa? ¿Y para eso van a castigar a las miles y miles de mujeres en nuestro país? ¿Las van a obligar otra vez a que tengan que ir a abortar a Londres la que pueda, a Portugal? Ahora ya se puede a Portugal. Son medidas de involución, pero todas están en la misma dirección. Están pagando el peaje al poder económico, al poder político, al poder religioso, a los poderes que de alguna manera se debe este gobierno desde un punto de vista que es contrario al propio programa electoral. Hay
un objetivo que quiero señalar, probablemente uno de los problemas más gordos de este tiempo, de este momento en el que vivimos. Aquí hay un objetivo de los mercados. Los mercados son los mercados. Nosotros somos de los mercadillos, otros son de los grandes mercados. Y los mercados tienen un objetivo, y el objetivo es que hay que pagar la deuda y los intereses de la deuda. Ese es el gran objetivo. ¿Y quiénes son los que le garantizan a los mercados que se pague la deuda y los intereses? Se lo garantiza el artículo 135 de la Constitución española, que modificaron el Partido Socialista y el Partido Popular. Estos son los garantes. El bipartidismo, con la ayuda de Convergencia y Unión, son los que le garantizan a los acreedores que van a cobrar la deuda y que van a cobrar los intereses. Por eso estos mercados tienen que mantener el bipartidismo. ¿Y cuánto dinero están dispuestos a poner en la mesa los mercados para que el bipartidismo no se hunda? Para que se mantenga, para que sigan manteniendo los intereses históricos de los grandes inversores y de los especuladores. ¿Cuánto están dispuestos a poner? Porque la deuda es alta, es 1 billón, más la deuda privada, que se acerca a 2 billones de euros. Por tanto, es una clave importante. Y en esa clave se mueve un nuevo discurso que hace el Partido Socialista Obrero Español. Y yo no tengo acritud especialmente, ni mucho menos contra los socialistas. Yo me siento muy socialista con mucha gente de base, porque lo que me siento es en contra de aquellos que en nombre del socialismo hacen políticas de derechas. De eso sí me siento en contra. Hoy hay un discurso en el Parlamento que el camarada Rubalcaba parece que ya se ha hecho camarada de verdad. Hace un discurso de izquierda. Yo me quedo algunas veces pensando, ¿estaré yo equivocado de sitio? Me tengo que mirar la ropa 2 veces para ver si estoy... Pero, y lo digo sin acritud, pero el giro dialéctico que está teniendo el PSOE en el Parlamento y que está teniendo en toda España busca un objetivo: no perder toda la base social del voto que se le ha ido y se le ha marchado a manos llenas porque ha hecho políticas de derecha. Pero claro, el problema es que mucha gente ya no se cree, que no podemos tener un discurso muy crítico en la oposición y cuando llegamos al gobierno hacemos radicalmente lo contrario de lo que hemos dicho en aquel discurso que hacemos en la oposición. Eso ya no se lo cree mucha gente, porque está sufriendo mucha gente por eso. Por tanto, eso está dentro del marco de que a los mercados les interesa mantener el bipartidismo. Y no van a ser los adalides del cambio en este país. No son los que van a cambiar de verdad las cosas, porque son parte del problema que se ha creado en España en este tiempo concreto de nuestra historia que vivimos. Y es cierto que han sido parte de soluciones durante muchos años de muchas cosas, y eso no hay que negarlo, pero finalmente la última fase de este proceso son parte fundamental del problema. Son responsables del desastre, del modelo económico que trajo la crisis y la inmensa estafa, de la claudicación ante la Troika con la modificación de la Constitución, porque es incompatible, y hay que decirlo con mayúsculas, no podemos pagar los intereses y la deuda y al mismo tiempo decir que hay que mantener y crecer la educación, la sanidad y los servicios sociales. Eso es incompatible, no es posible, porque no hay recursos posibles. Son responsables de un hecho muy importante y que lo diría ahora en un apartado de Cataluña. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero intentaré ir un poco más rápido y entretenerme menos. Las encuestas están diciendo varias cosas. Una de ellas es que esta fuerza política modesta de Izquierda Unida estamos creciendo. Eso dicen los ciudadanos, que cada vez nos van a dar más confianza. Pero hay un dato que es muy importante, y es que por vez primera en la historia de la democracia, la gente que le dio ayer el voto al Partido Socialista, hoy más de la mitad de esa gente tiene más confianza en Izquierda Unida que en el propio Partido Socialista. Esto no había pasado nunca en la historia de nuestra democracia. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque el voto no es de nadie, porque el voto es nuestro, de cada uno de nosotros y nosotras, y con nuestro voto hacemos lo que nos da la gana en cada momento de nuestra historia. No hay votos cautivos de nadie. Es que vienen los de Izquierda Unida a quitarle votos al PSOE. Nosotros no queremos quitarle voto a nadie. Queremos presentar una propuesta concreta política y si la gente cree en ella, la entiende, pues ahí estamos intentando generar confianza con todo el tejido social y el tejido sindical. Esa es la oferta concreta. Por eso es importante. ¿Pero qué nos dice ese dato de que estamos creciendo? Pues nos dice que no hemos equivocado la hoja de ruta, porque hemos estado donde había que estar y con quien había que estar. Porque hemos estado en las huelgas generales que han hecho los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, aunque ahora algunos de los sindicatos hayan hecho cosas que no deberían haber hecho nunca porque nos están metiendo en el barco a todo el movimiento sindical y que tenemos que defender, porque sin el movimiento sindical en este país
sin la columna vertebral de la defensa de los derechos de los trabajadores, nos van a doblar la columna vertebral el poder del capital, y eso lo sabemos. Hemos estado con las mareas, formamos parte de las mareas. ¿Pero por qué? ¿Porque somos unos oportunistas que venimos a defender las mareas? No, porque defendemos la sanidad pública, porque es la nuestra, porque defendemos la educación pública, porque defendemos los servicios públicos, porque defendemos más Estado para que sea garante de que podamos tener la inmensa mayoría de la clase trabajadora servicios que no tendríamos si no tuviéramos la intervención del Estado. Por tanto, por eso sencillamente hemos estado con las mareas y hemos estado frente a la corrupción con mucha nitidez y estaremos frente a la corrupción, caiga quien caiga y le dé a quien le dé. Una fuerza política de la izquierda no puede estar embarluñada en asuntos de corrupción, porque eso es contrario a un principio de la sociedad igualitaria que defendemos y la sociedad honesta que defendemos. Y quiero decir que ¿por qué hay corrupción en España? Nos preguntamos, tanta corrupción. No es de ahora, viene de lejos, viene del periodo de la burbuja inmobiliaria, lo expliqué al principio. Ahora se acumulan los casos de corrupción. Y la corrupción, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué no se liberan los casos? ¿Por qué no pasa gente a la cárcel si tienen que pasar a la cárcel y paguen por ello? Porque la justicia va lenta. ¿Y por qué va lenta la justicia? Porque al sistema le interesa que vaya lenta la justicia en determinados casos para que se queden en la impunidad. Por eso no meten más recursos de jueces en casos que tenían que meter. Los que hace el juez Ruz, que está llevando el caso del PP de Bárcenas, y le están acumulando cada día un caso sí y otro también. Pero ¿puede un juez solo resolver eso con la que tiene encima? Si ese juez lo que necesita es más recursos para que pudiera abordar el gran problema de la trama de corrupción que ha tenido el Partido Popular en nuestro país. Y esto es importante que lo conozcamos porque está pasando y porque hay presión a los jueces que quieren de verdad ser dignos y cumplir con su papel de jueces. Pero ya sabéis que la Fiscalía ahí se planta en favor del poder y se ha plantado con la Casa Real. ¿Qué hace la Fiscalía en frente del juez Castro? Porque es la infanta la que el juez ha querido imputar 2 veces, que ha tenido que hacer 227 folios para imputarla la segunda vez. Ha hecho un tratado, como dice el juez, para poderla imputar. El libro Guinness ha marcado en España 227 folios para una imputación que con 14 folios la resolvió la primera vez. Pero ha tenido que probar que hay causas para imputarla y para que vaya con un abogado y se defienda, ¿no? Pero evidentemente ahí ha estado la Fiscalía enfrente. Está el abogado de Estado enfrente en la primera imputación. ¿Y por qué existe el caso de la infanta? ¿Por qué existe el caso Nos? No existe por ser quienes son. Si no hubiera sido la infanta y Urdangarín no hubiera estado casado con la infanta, ¿creéis que le habían abierto la puerta a Urdangarín para hacer contrataciones irregulares en no sé qué cuántas cosas? ¿No ha estado con el aval de la Casa Real? ¿Qué hizo el monarca en 2003 cuando conoció las actividades irregulares del yerno? Alguien decía, hombre, si tu yerno hace una pifia, ¿cómo va el suegro a denunciar al yerno? Hombre, que eso cualquiera tapa a su hija y al tal. Claro, pero es que este no es un yerno cualquiera. Y este no es un cabeza de familia cualquiera, es que es el jefe del Estado. Y es que el jefe del Estado tiene que dar ejemplo. Y en 2003, cuando conoció que había actividades irregulares de Urdangarín, no valía con un tironcito de orejas. Es que tenía obligación de ir y denunciar el tema y decir, este tiene que ir a pagar ante la justicia, para que de verdad nos creamos que la justicia es igual para todos. Si no, no lo podemos creer. Por tanto, yo espero que esto tenga buena luz y que de todo ello se pueda concluir finalmente que la corona está en decadencia, cada vez en más decadencia. Y yo espero que consigamos algún día, a mí no me gustaría morirme sin conocerlo, que tengamos un referéndum de verdad. Ahora que defendemos el derecho a decidir, lo vamos a seguir defendiendo, el derecho a decidir de si queremos una monarquía o queremos una república. Es que no tenemos derecho a decidir eso los ciudadanos de este país. Bien, pues yo espero que esta pueda ser la conclusión. El PP tiene su trama de corrupción. Hoy el Partido Popular no tiene hoy autoridad política ni ética para decir que defiende la transparencia y que defiende la lucha contra la corrupción. Diputados del PP están pidiendo indultos en el País Valenciano para uno que ha sido convicto y confeso de un corrupto del Partido Popular. Lo están pidiendo diputados del Partido Popular. No tienen propósito de la enmienda, como dicen en términos católicos. Están rechazando todas las comisiones de investigación. Y esta semana que yo le iba a hacer una pregunta en concreto a la vicepresidenta del Gobierno para proponerle que se cree una comisión
de investigación sobre el caso de Bankia me la han aplazado y se la haré al presidente del Gobierno el día 11 de febrero en la primera sesión que tengamos parlamentaria. Presumo que van a decir que no quieren investigar la corrupción posible que ha habido en el caso de Bankia. Por tanto, el PP está hasta el cuello. Pero van a intentar que esto pase de largo, que quede únicamente en un responsable que se llama Bárcenas, y aquí no hay una responsabilidad sola de Bárcenas. Bárcenas es la pieza de una trama de corrupción que ha habido durante muchísimos años en el Partido Popular y a través de la cual han dado donativos determinados empresarios que después han tenido presumiblemente adjudicaciones de obras o servicios en función de los donativos que le estaban dando a este Partido Popular. Concluyo con 2 o 3 cosas y voy ya más rápido. Para nosotros, y lo digo porque es actualidad, las banderas nunca trajeron el pan y las luchas de banderas nunca trajeron el pan a la gente. En Cataluña no hay un problema de banderas y en España no hay un problema de banderas, hay un problema de clases sociales. Hay un problema de políticas de privatización, de paro, de recortes, de corrupción en Cataluña y en España. Hay un problema de unas políticas neoliberales. Y hoy lo que quieren Artur Mas, tanto como el señor Rajoy, es ocultar detrás de la bandera, uno de la independencia y el otro de la recentralización del Estado, lo que quieren ocultar es la lucha de clases, las diferencias sociales, la desigualdad social en el país y las políticas neoliberales que están aplicando los unos y los otros. Y por lo pronto le va a salir bien, porque mientras se habla de eso, no se está hablando de los problemas sociales que tiene la gente. Y a partir de ahí son corresponsables del desastre el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergencia y Unión, porque durante muchos años desfiscalizaron la hacienda pública, porque durante muchos años le bajaron los impuestos a los más ricos, rebajaron el impuesto de sociedades, suprimieron el impuesto de patrimonio que después corrigieron con un pequeño impuesto y finalmente también hicieron una cosa que se llama la SICAP, donde pagan determinados beneficios a algunas empresas al 1%. Por tanto, hay que decir que son corresponsables de que hoy la hacienda pública no tenga recursos y por eso no llegan recursos a las comunidades autónomas. Por eso también le faltan recursos a Canarias y así no pueden cumplir las comunidades autónomas con las competencias que tienen asignadas en la Constitución española de sanidad, de educación y de servicios sociales. Porque han desfiscalizado, repito, la hacienda pública, los responsables del desastre, el bipartidismo, con la aquiescencia de Convergencia y Unión. Nosotros vamos a seguir apostando por el Estado federal, solidario y republicano, y en una conferencia que tenemos el 8 de febrero vamos a ponerle los nombres y los apellidos al Estado federal, y que espero que se concluya en una cosa, que en ninguna parte de los territorios del Estado haya desigualdad y que todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, tengamos garantizados unos derechos mínimos y básicos de igualdad desde el punto de vista de los derechos que están contemplados en la propia Constitución española y que no se están cumpliendo. ¿Hay alternativa? ¿A todo este desastre hay alternativa o no hay alternativa? La tenemos que forjar, hay que seguirla forjando. Y hay que ir al ritmo y a la marcha que podamos. Y la tenemos que hacer nosotros, no nos la va a resolver nadie desde fuera. Nosotros creemos que sí hay alternativa. Y la alternativa pasa porque hay que luchar contra el fraude fiscal inmenso que hay en España, que no se lucha. Que hay que hacer una reforma fiscal progresiva para tener recursos en la hacienda pública. Que sí hay recursos en España, pero los recursos en este momento se están evadiendo por parte de los sectores más ricos de la sociedad. Que hay que defender lo público, porque es lo nuestro, lo de todos y lo de todas. La sanidad, la educación y los servicios sociales, eso es lo nuestro. Y no podemos permitir que nos lo quiten para que lo privaticen y hagan negocio de esos derechos unos cuantos sin escrúpulos en nuestro país. Porque entendemos que hay que nacionalizar sectores estratégicos de la economía. Porque entendemos que tiene que haber una banca pública, la hubo, y queremos recuperar para lo público que tengamos una banca pública en este país. Existió Argentaria, algunos jóvenes solamente lo recordarán si lo han leído en los libros. Y además entendemos que toda la política se tiene que orientar a la creación de empleo sin ningún género de dudas. Además planteamos que tenemos que tener una constitución en un nuevo proceso constituyente que llegará cuando llegue. Alguna gente pregunta, ¿cuándo va a llegar el proceso constituyente? Pues cuando tengamos una mayoría, los ciudadanos que queremos cambiar una constitución para hacer una constitución que garantice como derechos fundamentales los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas.
y que no garantice, entre otras cosas, el pago de intereses y la deuda cuando le falte el pan a la gente. Pero eso hay que conseguirlo cuando tengamos poder para hacerlo. Eso no se hace en la plaza de un pueblo, que llega la gente y se junta y ya hemos hecho el proceso constituyente. Eso necesita de mucho esfuerzo, sacrificio, organización, gente organizada, propuesta concreta, alternativa concreta para darle seguridad y tranquilidad a la gente de que vamos a un cambio que va a ser más útil que lo que tenemos en este momento. Planteamos que hay que primar la política de rentas del trabajo frente a las rentas de la especulación. Planteamos que la honestidad tiene que ser un principio de cualquier gobernante público. Y el que no sea honesto hay que echarlo de la vida pública, hay que apartarlo de la vida pública. Es un piojo que se queda pegado a la democracia y a la vida pública, y hay que apartarlos. Eso tiene que formar parte de las esencias de una sociedad, y que el mejor programa es predicar con el ejemplo. Y lo digo con mayúsculas. Hay que predicar con el ejemplo en cada sitio que estemos o esté la gente que está gestionando o desarrollando alguna actividad que tiene que ver con lo público. Para mí es una de las banderas fundamentales y para nosotros lo es. Y ya concluyo con dos cuestiones. Vamos a elecciones europeas. En Europa ya han decidido la socialdemocracia el camino que ha cogido. Se ha hecho un pacto entre la Merkel y la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia ha claudicado, esta ya no es la Dolores Palme, esta es otra socialdemocracia. Se ha abrazado al capital y por tanto al modelo de construcción de la Unión Europea, que es una arquitectura que se ha hecho para el poder financiero y no para los pueblos. Está desvariando notablemente. Planteamos que la socialdemocracia ha preferido aliarse, por tanto, con la derecha, en lugar de haber montado un pacto en Alemania con la izquierda y con los verdes que tenían mayoría para haberlo montado. Pero han cogido otro camino. Y, por tanto, el camino queda expedito. Y hay que decirle a todos los que un día apoyaron a la socialdemocracia que hay que buscar una alternativa diferente. Y en eso estamos, en nuestra propuesta. Que hay que pelear porque no siga en manos del capital y del poder financiero la construcción de la Europa. Que tenemos que pelear porque el Banco Central Europeo sea nuestro banco, no el banco de los banqueros que vienen a especular con las deudas soberanas de los países. Queremos una Europa que no siga avanzando en la desregulación laboral, quitando convenios, quitando derechos, quitando negociación colectiva, dejando al trabajador que se quede inerme ante el empresario y que no tenga la alianza que ha dado siempre la negociación colectiva para defender los derechos en cualquier parte de los estados. Y además